Hola, hola.
noches. Muy buenas noches, hermanos. Dios nos permite esta noche también para poder escuchar la palabra y que la palabra pueda trabajar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así constantemente recibiendo el Evangelio, la palabra de nuestro Señor, podemos avanzar con ese alimento el cual Él nos quiere dar, con una palabra de esperanza, de aliento para nuestras vidas y avanzar día en día, llevando esta palabra también a quienes lo necesiten. Vamos a comenzar alabando esta noche, vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 120. Himno 120, suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es su palabra, es tu paz. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo nos hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. En tu corazón. Sí, las campanas del Evangelio son las que resuenan como un címbalo, ¿no? Tocando en todo lugar el Evangelio de que Jesucristo ha muerto por nosotros, anunciando esa palabra y que para que así muchos también puedan recibir la salvación, la palabra de nuestro Señor, la promesa la cual hizo, de que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene la vida eterna, solamente por Jesucristo. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 119. Himno 119. De tal manera amó al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Perdón. De tal manera Dios amó al mundo que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó. El mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos
somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos su amor. Tal cual, ¿no? Como dice esta alabanza. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo, envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. Es la primera estrofa de este himno. Y realmente Dios tuvo tanta misericordia por nosotros que ha dado a su Hijo unigénito para que Él pueda llevar nuestros pecados, sufriendo en el Calvario, teniendo tanta situación, pero nosotros, por Él y por esa sangre preciosa la cual derramó, hemos recibido la salvación. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad, es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Él dio su vida por nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre, y con esa sangre preciosa nos lavó, nos limpió, justificó, santificó, nos perfeccionó. Por Jesucristo hemos recibido esta gracia. Y realmente Dios mira en nosotros la sangre de su Hijo, la sangre la cual derramó en la cruz, en el Calvario, por nosotros. Y creyendo en esto, es que Él ve en nosotros más blancos que la nieve. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados por esa sangre preciosa. También así, ¿no? Enviamos saludos a los hermanos que sintonizan también mediante las redes sociales. Pueden escuchar mediante Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas Bolivia, Misión Buenas Nuevas La Paz, y también compartir o llevar algún comentario. Es muy bueno para que otros también en otros lugares, otros países incluso puedan recibir la guía la cual Dios nos da mediante los siervos. Así también aquellos hermanos que sintonizan la Radio Jerusalén, la emisora la cual está las 24 horas con nosotros, escuchando la palabra, escuchando el Evangelio,
a través de los siervos, podemos avanzar y que nuestro espíritu siga alimentándose constantemente y crecer y tener ese corazón para poder servir. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 114. Himno 114. No hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, que Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Cristo es nuestro amigo fiel. Vamos juntos de la mano, caminando por sendas, por lugares a donde el mundo es muy difícil caminar. Aunque caminamos, ¿no? Aunque mi ser camine por valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón mal alguno, dice su palabra, porque estamos con Cristo, porque su palabra nos da la esperanza, el aliento y la paz para poder avanzar con un corazón muy feliz y alegre, porque vamos predicando el Evangelio, ¿no? Sí, hermanos, vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que oro son, bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son, inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar, bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son, inescrutables riquezas de Dios que cubren todo
bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son, inescrutables riquezas de Dios, quienes las quieren tener, las tentaciones podrán resistir los que las quieren ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Las riquezas que Dios nos quiere dar, ¿no? Es realmente tan hermoso. Nos da en este tiempo la paz y la tranquilidad en nuestros corazones. Aunque hay muchas situaciones en este tiempo, ¿no? Pero si miramos a Dios, todo esto es bueno, porque principalmente es para poder llevar su evangelio, para poder llevar su palabra. Así como en la pandemia, ¿no? Pasamos un tiempo muy difícil, pero también muchos abrieron su corazón para escuchar el evangelio. Ahora también hay situación y dificultad, pero es muy bueno llevar el evangelio a donde Dios nos lo permita. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Esta es una alabanza muy hermosa, ¿no? Nos dice, ¿no? Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Una alabanza muy hermosa, ¿no? El himno número 106. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 101. Himno número 101. Necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo
mis aflicciones, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos, lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a orar esta noche. Podemos inclinar nuestro rostro, por favor. Señor, gracias por este tiempo. Usted nos permite su palabra, su misericordia, Señor, para que la palabra pueda trabajar en nuestros corazones, para que usted pueda darnos la paz, la esperanza para poder avanzar en toda situación y en todo momento, Señor. Permítanos recordarle siempre a usted de que usted ha muerto por nuestros pecados, nos ha dado la salvación y que por eso nosotros podemos vivir realmente felices en este mundo. Yendo y llevando el Evangelio, su palabra, Señor, la cual constantemente usted quiere darnos a nuestros corazones, Señor. Así esparciendo su evangelio, llevando a quienes lo necesitan, como en un tiempo nosotros también lo necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por su iglesia, por los siervos también que están allá en Perú. También luego viajarán a otro lugar, Señor, trayendo nueva palabra para que también podamos alimentarnos nosotros, Señor. Gracias porque usted nos da su palabra, Señor, y también cuida a la iglesia en este tiempo, Señor. Señor, gracias también porque usted permite para el terreno, para poder avanzar en el colegio, Señor. Y usted planea tantas cosas para nosotros. Solamente debemos ver con sus ojos, así como usted está avanzando con su iglesia, Señor. Gracias, se lo agradecemos en esta noche, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, el cual murió por nosotros en la cruz. Amén. Sí, hermanos. Gracias, ¿no? Esta noche también, ¿no? Muchos estamos agradecidos cómo así Dios está trabajando en este tiempo y llevando el Evangelio, llevando su palabra a donde Él nos permite. Cuán necesario es, ¿no? Por eso, en tiempos de aflicción o situación, los corazones están abiertos para poder escuchar su palabra. También este tiempo nos permite, ¿no? El poder testificar. Aquellos hermanos, ¿no? que están agradecidos con nuestro Señor pueden pasar para poder dar su testimonio esta noche. ¿Alguno que quiera agradecer al Señor esta noche? Así como Dios está trabajando, ¿no? Sí, hermanos, ¿no? Muy necesario el poder agradecer a nuestro Señor. También así, cómo Dios trabaja con cada uno. Él quiere mostrar, ¿no? Cómo trabaja con cada uno de sus hijos, llevando así la palabra, el Evangelio. ¿Alguno que quisiera pasar para poder dar su testimonio esta noche?
Bueno, no hay. Es, sí, yo puedo agradecer a Dios. Y cómo no agradecer, ¿no? ¿Cómo no agradecer? Realmente es tanto lo que Dios está haciendo. Está trabajando grandemente, ¿no? En la Iglesia de La Paz, en la Iglesia de Bolivia. Y primeramente ordenando nuestras vidas, ¿no? Personalmente puedo decir eso porque siempre pensando un poco, me doy cuenta que estaba tan desordenado realmente mi corazón, mi mente, todo, ¿no? Desordenado. Sí quería predicar, predicaba también, pero en mi corazón había muchos conflictos, ¿no? Y a causa de tener tantos conflictos, pues no había paz tampoco en mi corazón, la verdad, ¿no? Las situaciones eran más grandes, las situaciones eran, me comían, ¿no? Comía a mi corazón, la verdad. Las situaciones, los problemas, las dificultades, porque siempre esto no falta, ¿no? Situaciones, problemas, dificultades, siempre no falta, siempre hay. Y si no hay palabra, no hay un guía, no hay guía, no hay nada, estás solito y tratando de resolver las cosas y sufres. Pero gracias a Dios, ¿no? Están los siervos, está pastor, pastora. Siempre que comprarte pastora, siempre hay una palabra que sale, ¿no? Por ejemplo, este tiempo, ya 2 veces ya nos está, no, varias veces, ¿no? Pero esta vez yo estoy escuchando. Dice, solamente hay 2 espíritus, dijo, solamente hay 2 espíritus, espíritu inmundo y espíritu de Dios. Ya son 2 veces que así está mencionando, ¿no? Este domingo también dijo, anterior domingo también dijo, ¿no? Solamente hay 2 espíritus. Pero mi vista desordenada, ¿qué piensa, no? Que no, pero y yo, el, el, como la palabra de Dios, también el camino de Satanás, y muchos pensamientos así surgen, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Lo que dice, lo que nos compartía. Solo hay 2 espíritus. Si no es espíritu de Dios, entonces es espíritu de Satanás. Entonces, cierto, sí, claro, yo ya escuché esto, pero totalmente yo olvidé, ¿no? Olvidé, pensando que yo estoy viviendo esta vida, caminando, andando, haciendo. No es así, no es así, solamente como así estaba desordenado, ¿no? Mi corazón. Y por eso, constantemente, ¿no? Escuchando a Pastora Luz, puede ordenar realmente mi cabeza también, mi corazón. Y esta mañana, conversando también con una hermana, ¿no? Mayor ella, tiene mucho problema, tiene mucha dificultad, ¿no? Aunque es mayor, matrimonio. Entonces, escuchando sus palabras, su corazón, invitándole, ¿no? Para el campamento de casadas, me preguntaba, muchas preguntas me hacía, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo? Entonces, cuando me hacía tantas preguntas, me hacía pensar que, ¿por qué tiene tanta desconfianza, duda, desconfianza? O sea, no, ¿y cómo va a ser? ¿Y dónde? ¿Y luego dónde? ¿Y cómo? ¿Y luego, ¿y qué va a pasar? Y es, o sea, todo, ¿sí? Todo está procurando saber todo, ¿sí? Entonces, tiene miedo, ¿no? Tiene miedo. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a suceder así? Sí, pero claro, es mayor también, por eso tal vez tiene esa desconfianza, duda, ¿no? Pero, hermana, primero hay que decidir, ¿no? Hay que decidir, como dice la palabra, busca primero el reino de Dios y lo demás añadido será, dice. Entonces, primero tu corazón tienes que decidir, ¿no? Escuchar la palabra. Primero decidir por la palabra y Dios va a encargarse de lo demás, del resto, ¿no?
Eso dice la Biblia, así dice la Biblia, hermana. Le digo, sí, ¿no? Sí, sí. Aunque tú quieras cuidarte también, quieres cuidar todo el camino, tu vida, todo, quieras saber exactamente, pues la Biblia dice, en vano, dice, Salmos dice, aunque el hombre esté cuidando su vida, en vano, dice, porque de Dios depende, dice, ¿no? De Dios depende. Entonces, igual, ¿no? Nosotros a veces queremos cuidar o calcular bien nuestra vida, calcular bien el camino, qué inteligente que soy, porque estoy yendo por allá, porque otro está yendo por otro lado. Así tal vez, ¿no? Pero de Dios depende, dice, ¿no? Todo de Dios depende. Entonces, ese corazón que quiere calcular tan bien su vida, pensarlo tan muy bien, ¿qué es, hermana? Ese corazón del diablo, así dice, ¿no? El diablo quería estar en posición de Dios, ese corazón del diablo es. Sí, sí es verdad, ¿no? Así. Muchas veces vivimos así con ese corazón y no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta. Así estamos caminando, así con esos pensamientos, ¿no? Tal vez pensando que puedo hacer algo, puedo dirigir mi vida, así, pero en realidad nada, ¿no? Todo va a ser según la voluntad de Dios, nada más va a ser, ¿no? Va a suceder según la voluntad de Dios. Entonces, estas palabras, ¿no? Esta palabra de Dios es que también me hace descansar, ¿no? Todo realmente depende de Dios. Aunque yo me canse en pensar, ¿no? Procuro pensar mucho, hacer mucho, pero no sirve nada, sino que simplemente encomendar, ¿no? En la mano de Dios nuevamente, una vez, otra vez, ¿no? Así yo también puedo ver este tiempo, ¿no? Gracias, muchas gracias realmente, porque tenemos los siervos que nos pueden dirigir con la palabra constantemente. Cada comunión es muy importante realmente, ¿no? Con la pastora Luz, porque constantemente nos habla su corazón, su testimonio, cómo está pensando delante de Dios, ¿no? Muchos consejos que nos daba también era para mi vida, en cuanto a mi familia, mis hijos también, ¿no? Me hacía pensar, pensar cómo piensa, ¿no? Cómo piensa hasta ahí, cómo piensa delante de Dios, con Dios piensa, ¿no? No simplemente voy a solucionar así, no, con Dios, cómo está pensando, ¿no? Me enseña a pensar, la verdad, ¿no? Me enseña a pensar así. Y por eso, ¿no? Veo, ¿no? También poco a poco todo está ordenando automáticamente, ¿no? Automáticamente. Y yo me doy cuenta también, no sé, por qué antes tanto había problema, no sé, no me acuerdo, por qué había tanto problema, porque yo quería hacer, ¿no? Yo quería hacer, solucionar, arreglar, agarrar, sujetar. Eso es realmente por lo que sufrimos, ¿no? Queremos que sea así. ¿Por qué está yendo por allá? No debería ser así, debería ser por aquí, debería ser así, ¿no? Así. Pero dejando en la mano de Dios, la verdad, como descanso, ¿no? Hay descanso realmente. Así puedo agradecer un poco. Y gracias, hermano. Sí, muchas gracias, hermana. Realmente Dios trabaja, ¿no? Con cada uno y nos lleva así también a lugares por donde podemos descansar. En pastos verdes Él nos hará descansar. Solamente la mano de Él nos permite el avanzar y el seguir adelante. Siempre confiemos en Él. No miremos a nosotros, a nuestra carne, solamente a Jesucristo. Sí, muy bien. Sí. ¿Alguien más tal vez? ¿Alguna quiere testificar, Sánchez? Sí, hermana. Sí. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Estoy muy agradecida por mucho tiempo me permite testificar el Señor. Realmente tengo mucho que agradecerle. Todo este tiempo, bueno, desde que he recibido la salvación, como decía la hermana,
que esta mañana también me permitía compartir con una persona esta palabra en Génesis 1:2, ¿no? Que dice, la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Cuando yo llegué a la misión, yo no sabía que iba a llegar prácticamente, ¿no? Pero Dios ya había tenido preparado algo tan grande para mí y para mi familia, que es el Evangelio, ¿no? Mi vida como estaba, desordenada, vacía y en tinieblas. Así vivía, pensando que todo lo que yo hacía o decía era correcto, que estaba yo en la razón. Pero a través de la palabra, recibiendo siempre la palabra a través del Espíritu Santo, a través de los siervos, yo podía descubrir mi corazón continuamente, ¿no? Y puedo decir que hasta el día de hoy Dios sigue ordenando mi vida, ¿no? Sigue mostrándome, ¿no?, cómo estoy viviendo delante de Él. Y también es a través de la comunión con los siervos, ¿no? También yo puedo mencionar este pasaje de la Biblia que está en San Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es muy cierto. En mi vida se cumple esta palabra, doblando mi corazón, doblando rodillas, clamando por mis hijos, clamando por mi hogar, por mi mamá, por mis hermanos. Realmente puedo ver, ¿no?, cómo Dios trabaja de una forma tan diferente, como cuando yo estoy confiando en mí misma, ¿no? Sí, todo va a estar bien, con un Dios solo de boca, no de corazón. Hay diferencia en mi vida. Entonces yo puedo ver este tiempo también, como Dios permite acercarme, ¿no?, a mis hermanos, a mi hermana, y poder compartir con ella el corazón, ¿no? Tal vez no puedo ir directamente con la palabra, pero sí puedo compartir el corazón. Ella puede ver que tiene una hermana carnal y también una hermana espiritual, porque ella llega a mí para confiar algo que antes no confiaba, ¿no? Nos habíamos separado por mucho tiempo porque ella es anticristiana, entonces yo soy cristiana, soy su enemiga, ¿no? Entonces así caminábamos paralelamente, pero este tiempo como mi mami anda tan delicada, entonces Dios nos está uniendo de una u otra forma. Ya podemos hablar, ya podemos conversar, ya puedo escucharle, ¿no? Hay cosas que no me gustan, pero yo solo escucho, ¿no? Y después puedo hablar de otra forma, porque misionera algo me decía muy importante: pida la sabiduría de Dios para ser esposa, madre, hija, hermana, compañera de trabajo, para hacer todo. Necesitamos la sabiduría de Dios. Yo necesito la sabiduría de Dios. Y por eso continuamente, ¿no?, pido la sabiduría de Dios. También para estar en el coro, ¿no? Yo no tengo capacidad de nada, no soy nada. Estoy hecha del polvo de la tierra, pero Dios me da esa gracia, ¿no?, de poder ser parte del coro, de poder leer, estudiar las letras, interpretarlas. Realmente es tan grandioso porque mi corazón continuamente, a través de la alabanza, a través de los siervos, a través de la iglesia, a través de la palabra, de la oración, Dios está sujetando mi corazón para estar continuamente en contacto con Él. Y es tan importante eso, porque cuando hablo con mis hijos, ¿qué puedo expresar? Solamente mi vida, solamente mi pensamiento. Eso les destruye. Pero Dios me permite la sabiduría para poder expresar el corazón de Dios antes que mi corazón. Entonces ellos también pueden vivir con esperanza, ¿no? Yo veo a mi esposo, ¿no? A veces él habla lo que hablamos en la iglesia, ¿no? Él aún no viene, pero él así contesta, ¿no? Sí, Dios nos va a ayudar, dice. Dios está con nosotros. Señor, de verdad, ¿no? Entonces mi corazón se goza, ¿no? Porque Dios me mima, Dios me ama, Dios está conmigo, Dios me ayuda. Y eso realmente es a través de escuchar la palabra, a través de los siervos, ¿no? Continuamente ellos nos están exhortando, me están exhortando, siempre me están, ¿no? Siempre estoy escuchando. Ahora puedo estar pensando, ¿esto viene de Dios o viene del enemigo de Dios, ¿no? Entonces puedo detenerme
escuchando continuamente, puedo detenerme a pensar, a meditar. Este tiempo también en mi corazón yo había puesto, no Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga con respecto al trabajo, no? Y también me siento muy afortunada y agradecida porque hoy día me llegaba una transferencia, ¿no? Me están transfiriendo de Sencata ahora a la ciudad otra vez. Pero esto fue también porque Dios conoce mi corazón y he estado orando, no precisamente porque quiera yo estar en la ciudad, porque no importa dónde esté, sino con quién esté, ¿no? Pero sé que Dios también tiene un propósito para este tiempo, de que yo pueda llegar otra vez a la oficina central, ¿no? Y que pueda realmente, no precisamente ayudar a las personas, sino realmente recibir la ayuda de Dios. Eso he aprendido este tiempo en realidad. Yo a través del coro, a través del trabajo, a través de mi familia, a través de la situación, necesito tanto de la ayuda de Dios y recibo tanto de su favor. Por eso esta noche yo quiero agradecer su amor, su misericordia, ¿no? Y que siempre está al tanto de mi vida a través de la iglesia, ¿no? A través de los siervos, a través de la situación también, para que me ayude a avanzar por la fe. De otra manera no podemos avanzar, dice su palabra, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá. Entonces estoy muy contenta por ello y eso quería compartirles esta noche. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Realmente Dios muestra su obra a través de sus hijos y quiere que nos gocemos en Él constantemente y en todo momento, ¿no? Sí, realmente Dios está trabajando y su palabra es para con todos nosotros y podemos recibir ese alimento el cual nos da. Ahora, ¿no? Los siervos también han viajado y van a traer una palabra nueva, ¿no? Refrescante para nosotros. Por eso también esta noche vamos a invitar, ¿no? Al expositor, el hermano Gregorio Cari, nos va a compartir esta noche. Podamos escuchar con mucha atención, porque es la palabra de nuestro Señor, la cual llega hacia nosotros mediante el siervo. Hasta aquí, gracias. Buenas noches, hermanos. Esta noche también Dios permite, ¿no?, que estemos aquí para oír la palabra de Dios, también escuchar los testimonios. Y Dios, vemos cómo Dios trabaja en nuestra vida. Y también por la palabra del pastor y por la oración de los hermanos, podemos estar esta noche compartiendo con ustedes, hermanos. Y no pensaba yo estar aquí, pero Dios así decide. Tal vez en algún tiempo también, ¿no? Ustedes van a estar aquí también. Y vamos a compartir una palabra que está en Isaías, capítulo 28. Isaías capítulo 28, verso 21. ¿Encontraron, hermanos? Voy a leer, dice: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Solo ese versículo. Y un día yo leyendo este versículo podía pensar, meditar así, porque habla de dos cosas, ¿no? Una extraña obra y también una extraña operación así. Entonces, ahí yo viendo
meditando podía entender cuál es esa obra, así, ¿no? Y leyendo esta parte también podía entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Y también no solamente trabajó con sus siervos, sino también con nosotros, los que creemos en su palabra. Y en mi vida, ¿no? Trabajó Dios de muchas maneras. Yo vengo de una iglesia así, muy cerrada, era la iglesia donde yo asistí antes, ¿no? Y como era la iglesia Profecía de Cristo, entonces ellos decían, nosotros tenemos la verdad. ¿Sí? Yo creo que todas las iglesias tienen ese concepto, ¿no? Que todos nosotros tenemos la verdad, los otros no tienen la verdad. ¿Sí? Pero yo tampoco no creía así, sino que también estaba en mí, si nosotros tenemos la verdad, ¿y cuántos somos? Y tampoco estamos en todo el mundo, y predicamos también, solamente antes se salía pues de esa iglesia con no había videos, hoy en tiempo hay todo digital. Antes las iglesias, lo que yo recuerdo era, hacían unos paneles así, como con dibujitos, con eso se iba a predicar todos los domingos en la tarde. Los más mayores deben recordar en las plazas, en el parque, en todos los lugares se predicaba la palabra de Dios. Era muy diferente a este tiempo, de allá a este tiempo, y es muy diferente predicar la palabra. Pero yo buscaba, ¿no? ¿Dónde está la verdad? Así. Y Dios trabajó también, ¿no? Porque tuve que salir de esa iglesia también, porque aunque era la iglesia donde predicaba el pastor, era mi tío. Por eso yo iba ahí. Entonces, era bien la iglesia, se llevaba bien, incluso se construyó otra iglesia, primero era en su casa y luego se construyó otra iglesia, así. Y estaban muchas personas. Pero ¿dónde entró cuando ellos dijeron, no? Mi tío dijo que nosotros nunca tenemos que decir que somos justos, porque si decimos que somos justos, somos soberbios. Nosotros tenemos que ser humildes, así. Él decía. Entonces, desde esa vez que yo he escuchado su sermón así al frente predicar, poco a poco la iglesia, sí, hasta yo me salí de esa iglesia. Entonces, de ahí no sabía yo dónde ir, buscaba. Hasta el último, creo que fui a 2 iglesias así, más donde estaba asistiendo el último era en la iglesia presbiteriana, que queda aquí sigue funcionando esa iglesia en el teleférico rojo, al frente. Entonces ahí yo estaba congregando, ¿no? Y me parecía bien, porque era similar a mi iglesia, así. Entonces también llevaban así eventos, así. Hasta que lo dejé, ¿no? También por la distancia, así, ya no pude ir, todo eso, y luego ya apareció la misión en la periférica, cerca a mi casa, ¿no? Hay un hermano que dice, por mí, cuando él entendió el evangelio, dijo él, yo soy el malvado, así, por mí llegó a la iglesia, así siempre testificaba en cada testimonio. Entonces, pero yo no, sino que para mí no había eso, sino también algo sorprendente era para mí. No sé, Dios mandó a ese lugar. Él dijo así porque también según su testimonio de ese hermano, dice que
más de 10 iglesias fue igual, buscando la verdad. Esta iglesia, esta iglesia, sí. A varias iglesias él fue, pero hasta que llegó la misión, ¿no? Yo un día vi la misión a través de mi sobrina, ¿no? Que es Paula, ahora que está en Estados Unidos. Y ella era niña, entonces ella iba los sábados. Los sábados antes se llevaba el culto de niños allá en la periférica, en las tardes. Entonces yo le preguntaba, ¿qué llevas ahí? ¿Qué te enseñan así? Y ella me explicaba, ¿no? A través de mímicas, lo que antes llevaban, ahora creo que ya no llevan, ¿no? Pues sí, pero era bonito, sobre el mundo, quién puede entrar al cielo, todos, pero con mímicas explicaban eso, cómo creó Dios el mundo, todo eso así. Y me parecía interesante así, pero no la tomaba muy en cuenta yo. Seguía yo con mi pensamiento, todo eso, ¿no? Pero hasta que un día me invitaron a un seminario. Yo vi también, antes sabía, ¿no? Como no había nada digital, ahora ya todo se puede comunicar, todo. Antes había los banners, pero los banners eran pintados, no era pintado a mano o era así, como dicen, sopleteado. Así eran los carteles que ponían allá. Entonces un día de esos vi que allí habían puesto así, ¿cómo era el título antes que ponían? ¿Recuerdan? Sí, el secreto del perdón eterno del pecado y el nuevo nacimiento. Eso. Y así, eso también me llamó la atención, así. Pero cuando llegué, escuché la palabra, justo había llegado y han conocido el evangelista Sergio. Pero así es el mundo de Dios, ¿no? Ahora él ya no está, ¿no? También vi por las redes que el evangelista Sergio sí predica, es pastor, pero en otra iglesia. Pero tampoco ella predica el evangelio, sino la ley. Entonces, y así pasó, ¿no? Pero gracias a Dios, Dios nos cuidó, también nos hizo pasar muchas cosas. También lo más importante de nuestra vida es tener el evangelio. Aunque yo escuché la palabra, no entendía, porque como yo era, por eso son benditos los que han llegado a la iglesia sin haber asistido a ninguna iglesia, sin saber, son benditos porque reciben fácilmente la palabra de Dios, entienden, pueden comprender y así pueden recibir la palabra de Dios. Pero los que hemos venido así con mucho conocimiento de otras iglesias, no recibimos la palabra de Dios. Entonces ese era mi conflicto de mí. Claro que yo decía, ¿eres justo? Sí, soy justo. Sí. Sabía que era justo también, pero igual no entendía. Pero eso conocen los siervos, saben. Tú no puedes ocultar nada delante de Dios. Ellos lo descubren. Todos tus actos, todo, como dice en la palabra, somos una carta abierta así delante de Dios. Entonces, así. Por eso, hasta que un día hubo un seminario bíblico, ahí también entendí la palabra de Dios. Y ahí realmente recibí la salvación, ¿no? Porque era como 4 días. Justamente había venido pues para ese seminario bíblico, para entonces era evangelista Gregorio Lavado. En los 4 días explicando la palabra de Dios en los seminarios,
en el tercer día o en el cuarto día, ¿no? Decía lo que este domingo pastor compartió, ¿no? Hebreos 10:10, donde dice: en esa voluntad somos santificados, ¿no? Mediante la ofrenda de Cristo, hecha una sola vez y para siempre. ¿Sí? Esa palabra dijo en la última parte, ¿no? Se refería a mí, porque incluso puso su nombre, ¿no? Él era Gregorio, yo también me llamo Gregorio, entonces, para reforzar más mi salvación, yo creo que dijo Dios a través de él, ¿no? Porque él dijo: Gregorio es justo, Gregorio es santificado, así. ¿A qué Cristo están siguiendo ustedes, así? Ahí yo podía despertar, ¿no? Y realmente así un poco difícil el entender el Evangelio para mí, porque como les digo, tenía yo mucho pensamiento así: ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Por qué así? Y todos esos pensamientos me venían dentro de mí. Desde entonces pasaron muchas cosas, ¿no? Y también no fue fácil, como puedo decir, el camino de Dios, porque después de estar como 3 años también en la iglesia, aprendí muchas cosas sobre la comunión, sobre la guía del pastor, pero realmente entender el corazón de los siervos, no conforme a tu pensamiento, si yo podía ver, ¿no? Porque yo también no soy un hermano bien espiritual también, sino que después de los 3 años también yo me rebeldía, ¿no? Me rebelé también, porque un día recibí un pensamiento, ¿no? Donde decía, yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, solo yo iba a la iglesia, no iba antes, íbamos mi esposa y yo, así. Pero después mi esposa: no tengo tiempo, no voy a ir hoy día, así, poco a poco, así. Entonces yo renegaba y decía: ¿cómo puede ser así? Yo solo estoy viendo, quiere utilizarme como escudo nomás, así. Así yo decía, así pensaba, ese pensamiento entró dentro de mí. Pero como dice, por un pensamiento entra, ¿no? Y así fue produciendo hasta que un día pasó muchas cosas, ¿no? Y contaba a un hermano, le decía: hermano, esto me pasa así. Pero él me dijo: es tu corazón, hermano, es tu corazón. Y yo no le creía, porque yo estaba con mi justicia. Entonces él me dijo: es tu corazón. Y yo le decía, en vez que me diga o me consuele y me diga: sí, está bien, hermano, tú tienes la razón, así, entonces yo más me enojaba. Desde ese momento trabajó Satanás, ¿no? Y poco a poco fui alejándome. Primero que yo me quedaba y decía: el próximo domingo vamos a ir. Después también ya, entonces no vamos a ir. Entonces ya nuestros hijos que vayan, ¿sí? Que estén yendo, que escuchen la palabra, ¿sí? Y no fue así tampoco. Los hijos que mandábamos, también ellos ya en vez de ir a la iglesia, se iban a los juegos electrónicos, se iban. Hasta que ya desapareció todo. Le dimos la Biblia, todo. Se olvidaron ahí la Biblia, no hay nada, entonces ya no vaya más.
responsables, así. Así fuimos alejándonos poco a poco, así. Así Satanás trabaja. Hasta que nos alejamos como 10 años. Después de 10 años volví a la iglesia. Pero como yo no calculaba, ¿no? Pero escuchando el libro de Ruth, también Ruth se alejó 10 años. Pero ¿cómo volvió? De la misma manera también nosotros volvimos, sin nada. Y no sabía yo que estaba escrito, tampoco había leído. Pero así, leyendo la Biblia, podíamos ver también nuestra vida está escrito en la Biblia. Ahí está nuestra vida. Por eso muchas veces yo digo, ¿no?, a los hermanos compartiendo, nuestra vida está escrito en la Biblia, sí. Nosotros vivimos lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Y para estar presente hoy también, ¿no? Yo una palabra digo, pues podemos leer en Proverbios, libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4. Verso 22. Proverbios capítulo 4, verso 22. Voy a leer, dicen, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Y por esta palabra también recordando, ¿no? Porque ese tiempo, desde el día domingo, yo estaba con temperatura. Entonces, cuando me dijeron que tiene que compartir así, ¿no? Entonces yo decía no, pero leyendo esta parte, ¿no? Verso 22, porque son vida los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Entonces, esta palabra también recordaba, ¿no? Porque no solamente es decir, ¿no? También uno tiene que practicar. En eso está la fe, en la palabra de Dios. Entonces, también yo podía ver, ¿no?, la ayuda de Dios para hoy. Así, Dios quiere compartir su palabra, utilizar como instrumento, ¿no?, a todos los guías, también a los siervos de Dios, ¿no?, a través de ellos, a través de la oración de ellos y por la palabra de ellos nosotros también nos movemos, ¿no?, delante de Dios. Y eso, ¿qué has vuelto? Así me decía. Cuando tenía comunión con un evangelista, ¿no?, me decía, pero Saúl ha sido desechado. ¿Sí? Y me hacía pensar también, ¿no? No sé por qué has vuelto. ¿Sí? Y luego otra palabra más me decía, ¿no?, que recuerdo que él decía, tienes que ser oveja, no tienes que ser cabra, así me decía. Entonces, escuchando esas palabras, yo puedo continuar en este camino de Dios. No sé cómo hubiera sido mi vida. Muchas veces me pongo a pensar así, porque realmente sin Dios yo creo que tal vez ya no hubiera estado aquí. Pero doy gracias a Dios porque Él es el que nos da todo. Además, también estoy agradecido a Dios, ¿no?, porque aparte de esto, que Dios nos volvió a la iglesia, aunque un tiempo después de volver a la iglesia,
a través de su palabra, escuchando su palabra, Él bendijo también a mi familia, ¿no? Porque todos escucharon la palabra de Dios. Todos también recibieron la salvación. Aún así, pero aunque escuchando la palabra de Dios, también salieron de la iglesia mis 2 hijos. Ahora estoy con mis 2 hijas, mi esposa y yo, pero doy gracias a Dios porque realmente si no fuera por Dios, aunque ellos están fuera, aunque mis 2 hijos están fuera de la iglesia, igual Dios les guarda, Dios les guía, y aunque tienen ellos otros pensamientos, pero pueden obedecer la voz de Dios. Eso puedo ver. Pueden obedecer, aunque yo no soy nada, tal vez no soy un buen ejemplo para ellos, tal vez no les doy, no sé cuántas veces me han dicho a mí, tus consejos o tus no son buenos, así. Entonces toman consejos de otra persona, así. Pero aún así Dios nos da la gracia. Eso yo puedo ver en mi familia. Realmente, aunque se levanta, muchas cosas se han levantado en mi familia, y yo viendo esas cosas también he tenido muchos pensamientos así. Hasta que un día yo también, teniendo comunión con pastor, ¿no? Estaba expresando mi dificultad y le dije a pastor, así, mi hijo, mi hija, así, ¿qué puedo hacer así? Así nomás son los jóvenes, así le decía yo. No quiero saber, pero pastor me tapó como, así cállate, digamos, ¿no? Con una palabra, ¿no? Porque él me dijo, yo soy uno de ellos, así. Entonces, ahí yo no sabía qué decir. Le dije, está bien, pastor, sí, porque ya no sabía qué decir. Yo soy uno de ellos. Y también él era igual, y Dios le salvó, Dios le cambió. Ahora es un siervo de Dios. También por eso yo podía pensar que Dios también va a ser de la misma manera. Porque mis 2 hijos de mí son, uno es David y el otro es Caleb. Aunque tiene 2 nombres, ¿no? El segundo. Pero tenemos la esperanza en Dios, hermanos. Por eso en esta parte donde hemos leído en Isaías 28, 21 dice, porque Jehová se levantará como en el monte de Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Como compartía mi testimonio de mi primer hijo, así, después de salir de la iglesia, hizo muchas cosas, pero yo vi, ¿no? Teniendo comunión un día con evangelista, así sucedió evangelista, así. Antes de ir al campamento de inglés el año pasado en Sucre, cuando se llevó, entonces, ahí justo para ir, pasó, ¿no? Que él había ido con sus amigos, así, y todo. Quería hacer lo que él quería, así. Entonces, yo estaba muy enojado, así. Pero vamos a orar, decía el evangelista, entonces. Pero después de mucho tiempo pasando esas cosas, yo veía como Dios
podía resolver todas esas cosas. Porque los amigos con el que él frecuentaba, él mismo nos contaba pues que yo tenía en mi corazón, oraba a Dios, decía, no, usted dele una vista espiritual y pueda cegar su vista, así yo decía, como con Eliseo cuando veía. Entonces, según el testimonio de él, todos sus amigos que con el que frecuentaba, no sé si todos, porque casi a veces no hablaba con nosotros, pero cada uno fue así. Nos contaba lo que pasaba. Mi amigo así, tal, se cayó, digamos así, no sé, se murió. Luego él decía, otro amigo que tenía, ese también le han cuchillado así y murió. Otra vez nos contaba y decía, estoy yendo a tal, porque así le han matado, así. Y así muchas cosas. Por eso yo, como dice en esta parte, Dios hace las obras, como hizo también. Por eso yo podía también reconocer que realmente a través de su palabra y a través de sus siervos puedo recibir y esta obra que dice en esta parte de la Biblia no es obra nuestra, ¿no? Es obra de Dios. No es que yo me he esforzado o he hecho algo y he tratado como a mi esposa le han aconsejado, ¿no? Que, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? ¿Por qué haces esto? Pero si tú vas a la iglesia, ¿cómo puede pasar todas estas cosas? Pero aún así, pero Dios nos ha llevado por su misericordia. Así pues yo podía ver este tiempo. También muchas cosas ha pasado cuando se levanta para tratar de anunciar el Evangelio. Por ejemplo, este tiempo va a haber seminario por zonas, ¿verdad? También va el campamento de casados. Y en todas estas actividades que Dios nos permite, así también está nuestro corazón dispuesto para hacer. Se levanta también las dificultades, los problemas. Y eso yo siempre he visto. Pero al principio yo sé enojarme. Las primeras veces cuando yo conocí la misión así, y también era guía o subguía era. Una vez me invitaron el hermano era hermano Jacinto, era mi guía en la periférica. Yo era subguía. Y esa vez hermano Jacinto nos invitó a su casa. Pero esa vez se levantó, siempre se levanta problemas para cuando tienes que ir a compartir, así. Entonces, ese tiempo, así se levantó, no había movilidad, no sabía bien la ubicación, todas esas cosas se levantó. Hasta que llegué tarde, queriendo excusarme, ya no voy a llegar porque ya no puedo ubicar al lugar, así. Pero igual llegué. También se compartió la palabra y así, y como les digo, así siempre se levanta, ¿no? A ver, vamos a ver el 2 de Samuel capítulo 5, verso 20. Ahí aparece la obra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 20.
de leer, dice, y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Esto es el Señor que quebranta. Eso significa Baal Perasim. Esto es cuando David derrota a los filisteos, no por su mano, sino que Dios les entrega en su mano de David, donde también allí, cuando los derrota, dejaron allí los ídolos y David, sus hombres lo quemaron, dice, ¿no? Esa es una de las obras que habla en Isaías 28, 21, donde dice, extraña obra, dice, tu extraña operación. Por eso un día leyendo ese versículo de Isaías podía ver cuál es esa obra que él hace. Otro vamos a leer del mismo Josué capítulo 10, verso 10 al 12, libro de Josué. Verso 10 dice, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet Horón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorrheo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y muchas veces compartiendo a las personas siempre les decimos, la Biblia es palabra de Dios. Si usted no cree como palabra de Dios, entonces no va a funcionar así, ¿no? Porque nosotros tenemos un pensamiento que es nuestro pensamiento, y otro, como dice la palabra, ¿no? Que nuestros pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos no son vuestros caminos. Esa parte también, si recibimos la palabra de Dios como palabra, esta escritura como palabra de Dios, va a funcionar. Vamos a avanzar y vamos a ver la obra de Dios. Amén. Yo he visto muchas cosas. Dios habla, por ejemplo, de las cosas celestiales y cosas terrenales. ¿Y alguna vez se han preguntado qué son las cosas celestiales y las cosas terrenales? Así habla en la Biblia, ¿no? Como
porque eso habla en San Juan capítulo 3, donde dice, si yo te digo las cosas terrenales y tú no entiendes, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? A veces tenemos el conflicto, yo también tengo conflicto de eso, porque a veces no se puede entender. Sí, así puede decir una persona, pero el que es nacido de nuevo puede entender, eso está queriendo decir, ¿no? Pero el que no es nacido de nuevo solo se va a enfocar a lo que él ha aprendido o lo que dice algún filósofo o así le han enseñado, eso nomás, va a seguir ese pensamiento. Entonces, una de esas cosas que yo alguna vez había dicho a los hermanos es, yo no entiendo, decía, porque mi hijo menor, un tiempo, él era como, ¿cómo se puede decir? Astuto, así. Cuando él recibió la salvación, él en Sucre, volvió aquí, a La Paz. Allí aprendió danza con el hermano Hernán. Y cuando volvimos, había un matrimonio. No sé de cuál hermano era, pero ahí donde él participó en esa danza. La danza era tatat. Y él participó ahí. Entonces, y ahí también pude ver la obra de Dios. Y no sé, yo no me imaginaba, ¿no? Pero él siempre ha sido un poco astuto así. En el colegio, por ejemplo, él siempre, a veces no hacía tarea. O a veces también como que sacaba, cuando tenía que presentar, su hermana le lleva por un año, entonces casi similar las tareas. Entonces él sacaba las hojas, se lo pasaba a su cuaderno así, y así presentaba con su nombre, las calificaciones, todo así. Y todo eso por no querer hacer la tarea, por no querer pasar dificultad, pero así, no sé cómo hacía, pero así hacía. Nosotros le decíamos que estaba mal, pero así a veces cuando no le veíamos, así, ya cuando venían nomás ya de mi hija, así, ahí ya podíamos saber qué es lo que había hecho todo eso. Aún así, un tiempo él ya estaba en sexto de secundaria, entonces, último año. No sé qué fecha fueron al campamento de Perú. Él se fue como voluntario. Mi hija sí también. No tenía mucha dificultad, creo, con las notas, pero él sí tenía. Él no podía pasar de curso o no podía graduarse, sino creo que tenía como 7 rojos, sí. Así tenía. Aún así, yendo al campamento, porque iban a presentar danza, además el voluntariado allá, aún así le aprobaron. Por eso yo juzgando podía decir, no, esa persona no sirve. Puedo decir eso. Puedo decir, no creo, pero son cosas que cuando Dios trabaja, cuando Dios hace, no podemos entender como en esta parte, ¿no? Que más eran más era lo que Azojot, las piedras, dice, ¿no?
más, más fueron las piedras que más murieron las personas por las piedras que llegaron al cielo, ¿no? Que más murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada. Entonces, en esta parte, aunque el pueblo de Israel puso su parte, ¿no? Aunque fue a la guerra, pero de nada sirvió. Solo Dios es el que hizo todas las cosas. Eso aprendieron también los hombres de fe de David. Lo que yo leyendo la Biblia un día encontré en una parte que dice, cuando aprendieron la fe de David, hay otras personas que mataron como 500 de los filisteos. Los filisteos no se acaban, siempre resurgen, aunque en esta parte les mató, pero sigue. Nuestra vida igual, los problemas van a volver. Una parte se va a acabar, pero van a volver, así es. La vida de creencia, el nuestro. Y así yo podía ver también, ¿no?, cómo es el trabajo de Dios. Y así, hermanos, esta noche también yo podía compartir con ustedes. Y tenemos muchas actividades, ¿no? De tiempo también. Hay las actividades de la expoferia, de casados, de casadas, donde también estaremos participando. Siempre no va a ser nuestro, como hemos leído, no es una decisión nuestra, sino que Dios también da, como nos compartieron los siervos, ¿no? Dios da el querer como el hacer. Así que los que están cerca de la iglesia, dentro de la iglesia, siempre van a recibir esa, no nuestro, muchas veces de algún hermano, de alguna hermana, vamos a recibir ese, vamos hermano, haremos esto, haremos el otro, así, esa palabra que necesitamos siempre, muchas veces, porque yo siempre muchas veces yo me quedo así, solo. Y así estoy esperando así, hasta que alguien me diga, vamos, levántate, o vamos a hacer esto así. Pero solo muchas veces no hago nada así. Cuando alguien me llama, me escribe así, ya empiezo a hacer, pero y así, hermanos, esta noche vamos a volver a leer Isaías, vamos a volver a hacer Isaías capítulo 28, 21. Anoche hemos compartido este versículo, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Cuando leí esta palabra me intrigaba, ¿no? ¿Cuál es esa obra y cuál es esa extraña operación así? Pero viendo de ahí mismo a sus pasajes, contextos que tiene, podía descubrir cómo Dios sí es realmente, Él es el que hace e hizo. Y también trabajó con David y Josué. Ese mismo Dios nosotros servimos hoy en día, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos.
la palabra de Dios no pasa, ¿no? Por esta misma palabra, un día nosotros también vamos a ser juzgados delante de Dios. Así que también esta misma palabra, un día esa obra que hizo en mi vida, ¿no? Primero me dio el Evangelio, pero luego también pude ver esa obra extraña en mi vida, en mi familia. Por eso agradezco a Dios. También aquí estoy por la oración, porque un día, pastor, también teniendo comunión con él, me dio una palabra. Yo creo que otro día voy a decir esa palabra que me dio. Por eso estoy aquí, hermanos. Hasta aquí vamos a compartir, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le damos gracias porque usted nos da un día más, Señor, de vida. También podemos ver que su palabra trabaja siempre en nuestro corazón, Señor. Y vemos también como a través de sus siervos, Señor, podemos recibir su gracia, su misericordia, Señor, esta noche. Y también podemos transmitir a los hermanos, Señor, tu obra, Señor, que usted hizo en nuestra vida. También hace este tiempo, Señor. Aunque nosotros no entendemos, Señor, muchas veces no es conforme a nuestro pensamiento, a nuestra razón, Señor. Pero nosotros, Señor, conocemos también a través de su palabra cómo es su carácter, Señor. Usted, todas las dificultades, las enfermedades que trae hacia nosotros es para bien, Señor, para que también nosotros meditemos, Señor. Durante ese tiempo también que yo estaba poco con temperatura así, pero usted podía pensar, Señor, aunque uno cuando está así no puede ni mover ni una mano, Señor. Así somos, Señor, si no tenemos vida en nuestro cuerpo. También si no tenemos la palabra, Señor, no vamos a poder avanzar, Dios Padre. Usted nos hace pensar, Señor, así. Y por eso le agradecemos, Señor, que usted también que nosotros podamos reflexionar, Dios Padre. Señor, en este tiempo usted bendiga a los hermanos. También ayude, Señor, a sus siervos. Bendiga sus vidas, Señor. Recuérdese también, Señor, de los hermanos que se han alejado, Señor. Usted pueda traerlos y también pueden estar, Señor, como nosotros también un día así estuvimos, Señor, sin Dios, sin esperanza. Pero usted tuvo misericordia de nosotros también, Dios Padre. Y así hoy también podemos glorificarle, alabarle, Señor. Usted es un Dios misericordioso, Señor. Sus misericordias son cada día nuevas, Señor. Por eso le agradecemos todo esto, Señor. Y así queremos orar esta noche, también darle las gracias por su palabra que nos da, Señor. Todo esto así oramos en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Sí, muchas gracias.